¿Qué tal, artistas del crochet? Bienvenidos un día más. En este video continuaremos con la segunda parte de Luna Lovengood, en la que tejeremos el cabello, los lentes y el abrigo. Y recuerda que en este canal puedes encontrar la colección completa de Harry Potter en crochet, por si te interesa. Y ahora sí, comencemos a tejer. Iniciaremos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hago un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi anillo mágico y doy inicio a la vuelta o ronda número 2, donde vamos a tejer 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Realizo mi primer punto bajo, lo marco, tejo mi segundo punto y este sería mi primer aumento. Realizo mi segundo aumento y acá ya he terminado los 6 aumentos. En la ronda número 3 vamos a tejer un punto bajo, lo marcamos y tejemos un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Y acá ya he terminado mis 18 puntos. Ahora vamos a iniciar la parte donde vamos a tejer los mechones. Vamos a tejer un punto bajo y seguidamente 45 cadenas. Voy a tejerlas y ya se las muestro. Aquí ya he terminado mis 45 cadenas y ahora voy a devolverme a tejer encima de cada cadena. Voy a tejer un medio punto alto. Vamos a tejer medios puntos altos hasta terminar toda la fila de cadenas, es decir, hasta donde iniciamos. Acá ya he terminado mis medios puntos altos y voy a finalizar con un punto deslizado en el mismo punto que inicié el tejido. Cada mechón lo vamos a tejer en un mismo punto. Al final tendremos un total de 18 mechones. Y vamos a realizar esta misma secuencia hasta el mechón número 11. Realizamos un punto, 45 cadenas, seguidamente 42 medios puntos altos en toda la cadena y al finalizar realizamos un punto deslizado en el mismo punto que iniciamos. Y aquí ya estoy terminando mis 42 medios puntos altos, así quedaría cada mechón. Bueno, vamos a realizar este proceso 11 veces hasta el mechón número 11. Realizamos un punto bajo en el siguiente y hacemos lo mismo.
Voy a realizarlo y a continuación les muestro cómo quedaría. Y acá ya he terminado mis 11 mechones. Y vamos a continuar con el resto de los mechones. El resto van a ser un poco más cortos porque serán el flequillo. Entonces iniciamos, hacemos un punto bajo y 30 cadenas. Al terminar las 30 cadenas vamos a tejer sobre ellas 28 medios puntos altos. Voy a realizarlos y ya les muestro cómo quedaría. Y acá ya he finalizado y termino con un punto deslizado en el mismo punto. En el siguiente realizo un punto bajo y 30 cadenas. Acá ya las realicé y de nuevo realizo 30 medios puntos altos encima de cada cadena. Esta secuencia la vamos a repetir hasta el mechón número 18, del mechón número 12 al número 18. Y aquí estoy finalizando. Por último, realizo un punto deslizado. Y sigo repitiendo la misma secuencia hasta terminar todos los puntos. Y aquí ya he terminado. En total vamos a tener 18 mechones. Ya hemos finalizado el cabellito. Y ahora vamos a posicionar el cabello. Vamos a posicionar del mechón número 1 al 11, que serían los más largos, hacia la parte posterior. Y del 12 al 18, que serían los más cortos, hacia la parte adelantera. Y colocamos un alfiler para posicionar. Seguidamente vamos a posicionar cada mechón sobre la cabeza. Vamos a tomarlo y lo sujetamos con un alfiler. Vamos a colocar cada uno al lado del otro, de esta manera. Lo vamos colocando y le colocamos el alfiler. Vamos a realizar lo mismo con todos los mechones. Y cuando ya estemos finalizando, vamos a posicionar los 3 últimos en la parte adelantera de esta manera, para realizarle un flequillo adecuado. Y por supuesto, tú puedes posicionarlo de la forma que desees. En este caso, he decidido hacerlo así. Y ahora vamos a coser el cabellito a la cabecita con ayuda de la aguja lanera, o también puedes pegarlo con cola universal para tela o cola para lentejuelas. Y así ha quedado una vez finalizado. En mi caso utilicé
cola para lentejuelas. Este es el resultado final. Continuamos con el abrigo de Luna. Vamos a comenzar con color rosado e iniciamos tejiendo 20 cadenas. Y te aviso desde ya que el abrigo será tejido únicamente en puntos medios altos, o sea, MPAs. Acá ya he finalizado e iniciamos la ronda número 1, donde vamos a tejer 2 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar toda la fila de cadenas. Al finalizar tendremos un total de 24 MPAs. Para iniciar la siguiente ronda vamos a realizar 2 cadenas. Damos vuelta al tejido y continuamos. Vamos a tejer 3 MPAs y un aumento de MPA. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar toda la hilera. Y así estaría finalizado. Continuamos con la siguiente ronda. Tejemos 2 cadenas, volteamos el tejido y tejemos 4 medios puntos altos, y seguidamente un aumento de medios puntos altos. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces hasta terminar toda la fila. Al finalizar tendremos un total de 36 medios puntos altos. Acá ya he finalizado y así nos iría quedando el tejido. Continuamos la siguiente ronda, tejemos 2 cadenas, volteamos y vamos a tejer 6 medios puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora vamos a saltar 7 medios puntos. Contamos 7 y en el octavo, en el número 8, vamos a continuar tejiendo. Y realizamos 9 medios puntos altos, es decir 10, pero como realicé el primero, ahora tejo 9. Y así
finalizo. Ahora de nuevo voy a saltar 7 medios puntos, cuento 7 y en el octavo engancho la aguja y tejo el siguiente punto. Voy a tejer 6 medios puntos altos. Ya tejí el primero y continúo con el resto. Al finalizar tendríamos un total de 22 medios puntos altos. Y así quedaría al finalizar. Vamos a continuar con la siguiente ronda. Tejemos 2 cadenas y vamos a tejer 6 medios puntos. Tejemos el primero, el segundo, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar una secuencia de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces solamente. Voy a tejerla y a continuación les muestro cómo quedaría. Y aquí he finalizado. Al finalizar me deberían de sobrar 6 medios puntos, en los cuales voy a tejer 6 medios puntos altos. Y al final voy a tener un total de 27 medios puntos. Continuamos con la siguiente ronda, número 6, donde vamos a tejer únicamente en la hebra adelantera. Vamos a tejer una secuencia de un medio punto alto y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 13 veces. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Al finalizar nos va a sobrar un puntito donde vamos a realizar un medio punto alto. Tendremos un total de 40 puntos. Continuamos, tejemos 2 cadenas y vamos a tejer el largo del abrigo. Tejeremos de la ronda número 7 a la 9 40 medios puntos altos. Voy a tejerlos y ya les muestro a continuación. Y así quedaría al finalizar. Cuando finalicemos cortamos la hebra y hasta aquí llegaría el abrigo. Ahora solo nos falta la parte de las mangas, que las tejeremos a continuación. Tejeremos una igual a esta. Para las mangas vamos a tomar una hebra aparte de hilo y en la ronda número 1 vamos a tejer 11 medios puntos altos en total. Vamos a tejer en la ronda 4 3 medios puntos altos. Enganchamos la aguja, tejemos 2 cadenas
y tejemos 3 medios puntos altos. Tejo el primero, el segundo y el tercero. Seguidamente, en la ronda número 3 vamos a tejer 8 medios puntos altos. Tejo el primero, el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Al finalizar tendría un total de 11 medios puntos. Y ahora vamos a unir los dos extremos mediante un punto deslizado. Seguidamente tejemos 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda. En esta vamos a tejer un aumento de medio punto alto, y 10 medios puntos altos hasta finalizar la ronda. Al final tendré un total de 12 medios puntos altos. Y acá ya he finalizado. Voy a unir los dos extremos mediante un punto deslizado. Y tejo 2 cadenas para la siguiente ronda, en la que vamos a tejer de la ronda número 3 a la número 6 12 medios puntos altos. Esto hará el largo de la manga. Así que voy a tejerlos y ya les muestro a continuación el resultado. Y acá ya he finalizado, así me ha quedado. Uno los dos extremos. Y ahora vamos a tejer la parte final, que sería este pequeño borde que tiene la manga. Este borde está conformado de puntos bajos y puntos deslizados. Así que vamos a tejer una cadena y un aumento de puntos bajos, un aumento de punto bajo y 2 puntos deslizados, un punto deslizado en cada punto. Y repetimos 4 veces esta secuencia: un aumento de punto bajo y 2 puntos deslizados, uno en cada punto. De nuevo, un aumento y 2 puntos deslizados. De nuevo, un aumento y 2 puntos deslizados. Finalizamos con un punto deslizado y listo, cortamos la hebra. Esta secuencia, toda esta secuencia la vamos a realizar con la manga, con la otra manga. Vamos a realizar lo mismo y así nos quedaría al finalizar. No te olvides de esconder los sobrantes de hebras. Y listo, así estaría hecho el abriguito de Luna. Vamos a pasar a los lentes y vamos a utilizar estos colores. He utilizado azul, rosa claro y rosa
fucsia. Vamos a comenzar con el fucsia y vamos a realizar un anillo mágico de 7 puntos bajos. Los lentes están tejidos a partir de puntos bajos y puntos deslizados únicamente. Al finalizar el anillo lo cerramos y continuamos con la siguiente ronda, donde vamos a tejer 7 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Tejo mi siguiente aumento y así voy realizando los 7 aumentos. Al finalizar tendré un total de 14 puntos bajos. Y acá ya he finalizado. Ahora realizo un punto deslizado y listo, corto la hebra. Vamos a tejer 2 circulitos de esta manera, de esta misma forma. Ya tejí el rosa y ahora tejo uno igual, pero en color azul. Y por supuesto no te olvides de esconder los restantes de hilo. Así quedaría. Ahora realizamos el azul. Una vez que tenga los dos, vamos a unirlos para formar los lentes. En esta ronda vamos a tejer únicamente en todo el contorno de cada círculo. Vamos a enganchar la aguja y vamos a tejer con el hilado rosa claro. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Realizamos el primero, el segundo, mi tercero, mi cuarto, el quinto y el sexto. Y ahora vamos a tejer 5 cadenas, 5. Al finalizar vamos a tejer sobre las cadenas, nos vamos a devolver y vamos a tejer puntos deslizados. Vamos a tejer 4 puntos deslizados. Ya realicé 2, 3 y 4. Y al finalizar tejemos un punto deslizado en el mismo punto que tejimos. Así. Vamos a repetir la secuencia. Tejemos un punto bajo, seguidamente 5 cadenas y vamos a repetir esta secuencia 2 veces más. Así. En total tendríamos 3 cachitos. Y ahora vamos a continuar. Vamos a tejer en el resto del círculo. Tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y el 6. Seguidamente tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3 y vamos a unir el azul, el círculo azul. Enganchamos la aguja en cualquier lugar y tejemos el primer punto bajo.
En este círculo vamos a repetir la misma secuencia que repetimos en el círculo rosa. Continuamos. Tejemos 2, 3, 4, 5 y 6. Seguidamente 5 cadenas. Nos devolvemos y tejemos 4 puntos deslizados en la cadena. Tejo 1, 2, 3 y 4. Y al final un punto deslizado en el mismo punto que comencé. Continúo en el siguiente un punto bajo, 5 cadenas y repito la misma secuencia 2 veces más para concluir con 3 cachitos. Y aquí ya he terminado los 3. Y ahora vamos a continuar con el resto. Tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y continúo tejiendo en las cadenas. Voy a tejer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Para finalizar, voy a realizar un punto deslizado en el siguiente punto. Y listo, corto. Así nos quedaría. Y por último, es solo esconder los restantes de hebra. Y cortamos. ¡Listo! Ahora vamos a realizar una especie de tirante para que los lentes se mantengan en la carita de Luna. Lo voy a realizar con el mismo color que utilicé para el cabello. Voy a medir el tamaño de la cabeza de Luna de esta forma. Corto. Y ahora este pedacito de hilo lo voy a unir a los lentes de esta manera. En la parte trasera agrego el hilo. Lo hago de cada lado. Hago una especie de nudo y listo. Por último, corto el resto de hebra y ya hemos culminado con todos los accesorios de Luna. Y bueno, queridos crocheteros, hasta aquí ha llegado el tutorial de Luna.
De verdad espero que te haya gustado muchísimo tejer este personaje y que hayas entendido perfectamente el patrón. Cuando tengas a tu luna lista, por favor etiquétame en Instagram para que yo pueda ver tu hermoso trabajo. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este hermoso canal de crochet. Nos vemos en un próximo video de amigurumis. ¡Chao!